¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día, comenzando esta semana, con el senador Juan Ignacio Latorre. Él es senador del Frente Amplio, el único todavía. El único todavía. Y bueno, ¿cómo se ven? A ver, me adelanto un poco. ¿Es posible de que tengas compañía o no tengas compañía después de las próximas elecciones? Hola Fernando, gracias por la invitación. Bueno, yo espero que sí. El Frente Amplio tuvo un crecimiento bien fuerte, bien significativo en la Cámara de Diputados en el ciclo anterior, ¿no? Hoy día, de hecho, es una de las bancadas grandes de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero en el Senado sigo siendo el único representante que yo fui elegido en el 2017. Entonces, ahora hay elecciones en la mitad del Senado, se elige la mitad del Senado en regiones impares, y yo creo que tenemos posibilidad de crecer y constituir una bancada, ¿no? Una bancada de senadores y senadoras del Frente Amplio. Esa es la apuesta para el 2025, ojalá mantener la representación que tenemos en la Cámara, pero aumentar en el Senado. Y hay posibilidades, hay regiones, la región de Valparaíso que me toca representar a mí, la del Maule, la de la Araucanía, también eligen 5 senadores, así que creo que hay posibilidades. Por Ignacio, es un problema de personaje, de candidato, es un problema ideológico, es un problema de etario, todas las anteriores. ¿Qué es lo que gatilla que una coalición que básicamente recién llegada, si tú quieres mirarlo con perspectiva histórica, a la política para gobernar, ¿qué es lo que manda ahí? Claro, yo diría, como es primero un movimiento, una coalición, y hoy día un partido, porque además acuérdate que nos fusionamos, entonces somos el Partido Frente Amplio. Y la vez pasada que se eligió senador, el 2021, en la otra mitad de regiones, ¿no? Teníamos al mismo tiempo la apuesta por la presidencial, y era una apuesta seria por la presidencial, no era ir testimonialmente. Nosotros fuimos a la primaria a ganar, y después la primera vuelta y la segunda vuelta con Gabriel Boric. Estábamos, recuerda, también con el proceso constituyente, entonces muchos de nuestros cuadros, buenos cuadros, estaban también en la Convención Constitucional, otros estaban en la Cámara de Diputadas y Diputados, y además en campañas para la reelección, y otros cuadros estaban trabajando para el comando y ser hoy día los ministros, subsecretarios, ¿no? del gobierno. Entonces, también hay un tema de cuadros, de diversidad de cuadros, ¿no? Y de edad, experiencia. El Senado, recuerda que se requieren 35 años de mínimo, digamos, para poder entrar. Y muchos de nuestros cuadros estaban, acuérdate que Gabriel Boric estaba ahí en el límite para poder postular a la presidencia. Giorgio Jackson, por ejemplo, no podía, ¿no? por edad, le faltaba un año. Entonces, y así muchos cuadros les pasaba algo similar. Entonces, yo diría, fue una apuesta por crecer en la Cámara de Diputadas y Diputados, afirmar el gobierno, y hoy día, yo diría, tenemos también la perspectiva ya con 10 años, ¿no? de experiencia política muy intensa que hemos tenido como Frente Amplio, poder también constituir una bancada en el Senado. Ahora, en un contexto distinto del 21. El 21 estábamos, acuérdate, la primaria era Jadwe Boric, Apruebo Dignidad versus el resto, ¿no? Versus la centroizquierda también. Nosotros competimos contra la centroizquierda en la presidencial y en la parlamentaria, digamos el mundo de la concertación o la exconcertación. Y hoy día estamos en una tesis distinta, y es una tesis partidaria, que es alianza de la izquierda con la centroizquierda, a partir de la experiencia de gobierno con Gabriel Boric. Entonces, también yo en el Senado digo, claro, soy el único del Frente Amplio, pero me toca trabajar muy de la mano con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con el PPD, también con la DC, con Buenchumilla, Proboste, Flores, que están en la DC, que si bien no son del oficialismo, pero hay una colaboración y coordinación con ellos. Entonces, no es esta política solitaria, digamos, diferenciadora, ¿no? ¿Y qué tanto, Juan Ignacio Latorre, qué tanto las historias de los partidos, las imágenes que se tienen, buenas y malas, repercuten en, por ejemplo, la idea de poder formar una coalición, o formar incluso, ni siquiera una coalición, un acuerdo de qué sé yo, hoy por ti, mañana por mí, en fin, entendiendo que el Frente Amplio fue muy crítico de la concertación, el Partido Comunista tiene una imagen que, dependiendo de qué lado del espectro político se esté, es buena o mala, y desde ese punto de vista,
vienen una coalición joven que también ha sido bien castigada, incluso pasó a ser, esto de tratarlos como cabros chicos, pasó a ser un insulto político. Sí. A ver, yo diría hemos tenido que ir madurando nuestra experiencia política, nuestro proyecto político, madurando y evolucionando a la tesis que comentaba hace un momento. Yo creo que es cierto que cuando irrumpimos en política, y recuerdo la elección que a mí me tocó el 2017, era contra el duopolio, contra el binominal, sí, la exclusión, y era como todo lo que quedaba fuera, por la izquierda, el progresismo, de lo que era el mundo de la centroizquierda tradicional. Y recuerda, en ese tiempo venía la experiencia de la nueva mayoría, que además se había desintegrado, porque la DC decidió ir en camino propio el 2017, y se salió de sus socios, digamos, históricos. El PC se mantuvo ahí en lo que era la ex nueva mayoría, y nosotros formamos el Frente Amplio. Entonces, yo diría, desde el 2017 al 2025 han pasado muchas cosas, 2 procesos constituyentes, pandemia, experiencia de gobierno, lo que tú decías, estos jóvenes que vienen a cambiarlo todo y no tienen experiencia, y etcétera. Bueno, pero hemos ido madurando una tesis también a partir de lo que pasa en Chile y de lo que pasa en el mundo, de que solos no podemos, yo estoy convencido que solos no podemos. 2, que el adversario que tenemos al frente es muy peligroso y es una amenaza real, me refiero a la ultraderecha, ya no como una cuestión teórica, sino que con experiencias reales, el trumpismo chileno, ¿no? Siguiendo la lógica de Trump en Estados Unidos, o Milei en Argentina, Bolsonaro, etc. O sea, es una experiencia de amenaza real y de retroceso, en nuestra opinión, hacia donde nosotros creemos que hay que avanzar en Chile, ¿no? Un camino de derechos sociales, de profundización de la democracia, del camino progresista, representa una amenaza real y por tanto eso requiere unidad del progresismo. Ahí hay una tesis, ¿no? Que la hemos ido poniendo en práctica, yo diría, para las últimas municipales, para la elección del año anterior, gobiernos regionales también, y ahora en esta primaria, vamos a ver, yo soy optimista de que esta primaria presidencial, con toda su diversidad, todos sus partidos compitiendo, cada uno levantando sus banderas, al final nos va a permitir salir más fortalecido con una síntesis. Ahora, ¿no? senador, con una unidad. Vamos a hablar de eso inmediatamente, pero dijiste una cosa que me parece súper importante que la gente ojalá la pueda compartir, que es, a ver, ¿por qué ese grupo que tú llamaste la izquierda la derecha más dura, ¿por qué gana electoralmente y democráticamente en todas partes? Si no es porque tiene los votos de la gente que quiere que gobiernen ellos. Lo hizo Bolsonaro, lo está haciendo Trump, lo está haciendo Milei, lo están haciendo en El Salvador, en fin. Sí. No hubo un golpe de Estado. No, votaron la gente mayoritariamente porque ellos estuvieran. ¿Cuál es la explicación que se dan ustedes para eso? Yo creo que es digno de análisis porque hay que estudiarlo bien a fondo y creo que hay líneas de investigación que están apuntando allá. No sé si tengo la respuesta cerrada, pero yo diría, ellos interpretan muy bien un cierto malestar, y un cierto malestar cotidiano, invisible, que queda como un poco, eso, que no se ve mucho, pero que ellos lo saben interpretar, en un contexto de incertidumbre, de miedo, ¿no? Yo creo que conectan bien con el miedo. Miedo, uno podría decir, claro, la delincuencia, a la seguridad, pero no es solo ese miedo, sino que es también la incertidumbre de un cierto ordenamiento económico que deja fuera, ¿no? o que deja en una situación de precariedad, de inseguridad, a muchísimas capas medias trabajadoras, ¿no? Entonces también conectan, por ejemplo, el dato que a mí me parece muy interesante de investigar, el Partido Nacional Libertario de Kaiser, es el segundo partido con más militantes hoy día en Chile, en muy poco tiempo, el segundo partido con más militantes, y donde su base es mayoritariamente hombres. Y hombres de determinadas edades, ¿no? Pero que están insertos en estas capas medias trabajadoras. Entonces, yo diría, están conectando con incertidumbres, miedos, malestares, ¿no? Que nuestro proyecto no ha sabido interpretar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde falla la interpretación de la gente en el proyecto de por ejemplo, la coalición gobernante? Claro, yo diría el cómo somos capaces de dar respuesta a la ciudadanía en determinadas prioridades, ¿no? Por ejemplo, la seguridad.
hemos hecho muchas cosas, hemos aprobado 62 leyes, Carolina Toá ha liderado una agenda pro seguridad, se ha reforzado las policías, se han hecho muchas cosas. O sea, si uno mira en estos 3 años de gobierno, no es que no se haya hecho nada, se ha hecho mucho, en acuerdo incluso con la oposición. Pero sigue existiendo en Chile una tasa de 1.200 homicidios al año, y donde eso además se releva, digamos, como algo que podría ocurrir en cualquier parte, que te podría ocurrir a ti, que te podría afectar a tu familia, y por tanto decir, bueno, ¿cómo damos respuesta a aquello? Y entonces surge la respuesta fácil, o esta respuesta, ¿no?, de, por ejemplo, vamos a construir cárceles en el desierto, o vamos a imitar la cárcel de Bukele, que es como, es el camino como fácil para volver a la mano dura, o es necesario, no sé, el despliegue de los militares en las poblaciones, qué sé yo. Bueno, y esa respuesta fácil se comunica de manera más simple, creo yo, a un segmento de la población que dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y ahí, entonces, claro, nuestro proyecto de leyes, institucionalidad, reforzamiento, es más lento, no llega directamente a ese malestar que está, o esa incertidumbre, ese miedo que está calando. Estoy tratando de poner una clave, ¿no? Sí. Creo que no es la única, creo que hay que investigar más, pero es cierto lo que tú dices. Yo creo que eso que estás diciendo, sin duda, es algo que está pasando y se conversa. Y el miedo, históricamente, en todo orden de cosas, sea para un sector o para otro sector, es capitalizado y es trabajado para las situaciones electorales. Ahora, tenemos un factor extra que probablemente no estaba tan tremendamente presente en décadas anteriores, que es lo que está pasando en el mundo. En el mundo está pasando una cosa muy compleja, y yo cada vez que pongo YouTube y veo, qué sé yo, alguno de los analistas internacionales más famosos, independientemente si son del Partido Republicano, son del Partido Demócrata, o si son de derecha o de izquierda, están todos casi advirtiendo un hecatombe inevitable. Tú no puedes amenazar teniendo armas nucleares, no puedes amenazar sobre determinadas cosas si no estás dispuesto a hacer algo al respecto, porque si no la gente te va a dejar de creer, y entonces tienes que dar un paso extra. Y las cosas se empiezan a colocar. Yo con Raúl Sor, siempre que termino el análisis internacional, lo digo, bueno, nos vemos si nos vemos. Claro. Porque la cosa está muy compleja, y desde ese punto de vista, cómo ese tipo de fenómeno impacta o de alguna manera incide en las decisiones locales de los países. Sin duda, y Chile es un país pequeño, abierto al mundo, por tanto cualquier crisis internacional afecta a Chile, y por eso el ministro Marcel convoca a exministros de Hacienda, Banco Central, comisiones de todo tipo para prever, anticiparse y poder tratar de amortiguar, digamos, el impacto que pueda tener esta crisis, que no es solamente el aumento de arancel a Chile, que le cobra Estados Unidos a Chile, sino que es el escenario mundial de recesión, de posible recesión, qué va a pasar con el empleo, con las inversiones, con el flujo de capitales, etcétera. O sea, en el fondo es una cuestión mucho más sistémica, ¿no? Sí. Y sin duda esos escenarios, y además esos escenarios promovidos por liderazgos de corte autoritario como Trump, nuevo tipo de autoritarismo, ¿cierto? No llegó por golpe de Estado, ganó 2 veces la elección, ¿sí? Ganó y disputó electoralmente. Por supuesto, totalmente legítimo. Digamos. Exacto, Milei lo mismo en Argentina, pero en el fondo implementan determinadas políticas unilaterales, ¿no?, que se saltan toda la arquitectura de comercio internacional de las últimas décadas. Y con una doble mirada, porque por un lado es como que desmontan esta arquitectura de libre comercio internacional, ¿no?, de reglas, de Organización Mundial de Comercio, tratados de libre comercio, de respeto a esa arquitectura, pero internamente también están reforzando, en mi opinión, ¿no?, un neoliberalismo más local, es decir, baja impuestos a los súper ricos. ¿No? Eso es la típica propuesta neoliberal, es bajemos impuestos a los súper ricos porque eso va a generar inversión y chorreo, etc. Desregulación de políticas donde el Estado estaba entrando en ciertas agencias, ¿no?, para el apoyo industrial, el apoyo interno, local, económico. Entonces es una combinación bien rara, bien especial.
Y yo diría que eso afecta y va a afectar el debate presidencial de este año en Chile. Es decir, las posturas, ¿no? El qué caminos se propongan, el qué tipo de certezas se entreguen y cómo se conecta, ¿no? Nuevamente con este electorado que se puede incrementar la incertidumbre, el malestar y el miedo y cómo se canaliza aquello. Yo creo que va a ser parte del debate. Ahora, ahí mi opinión, que la ultracriolla, la ultraderecha criolla, ¿no? Que es trampista, que es cercana a Milei, si es que esas experiencias en el corto plazo siguen generando muchos problemas, como lo estamos viendo, van a tener un problema también, porque son sus referentes. En el fondo ellos salieron a celebrar el triunfo de Trump, salieron a celebrar el triunfo de Milei, tienen diálogo, dicen, esta es una experiencia interesante para Chile, pero en la medida que avanza el tiempo, y pasan las semanas, y pasan los meses, y esto se va agudizando, como ellos responsables, ¿no? Creo que van a tener problemas de decir, bueno, ¿cuál es su propuesta para Chile? Mira, yo siempre he dicho hace mucho tiempo que hubo un cambio paradigmático en la forma de hacer política. Cuando yo era chiquitito y tú no habías nacido, cuando, qué sé yo, en el colegio, un porcentaje altísimo, pero muy grande, de la motivación para votar por alguien era las ideas de su partido, era ideológico. O sea, tú te gustaba la democracia cristiana porque te gustaba el Partido Nacional porque representaba una determinada cosa. O sea, no era por quién era el líder. No necesariamente, salvo Eduardo Frei Montalva, que fue una cosa muy especial. Allende ya ganó por una coalición, sí, pero Frei Montalva ganó solo, sin el puro Partido Demócrata Cristiano. Y había muchas de estudio al respecto. Se tenían ideas respecto a las cosas. Hoy día, tú no sabes exactamente muchas de las cosas que piensan los líderes, pero sí sabes que están por, qué sé yo, aprobar una ley de armas, o están por expulsar a la mitad de los inmigrantes, o están... Son más cosas de poder que cosas ideológicas. Sí. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se ve eso en el marco de una votación? Sí, y además, Fernando, yo añadiría que en Chile, y eso sí está estudiado en las últimas elecciones, con voto obligatorio, un segmento de la población elige su voto casi que el mismo día, el día anterior o la última semana, y por variables X, no necesariamente por un programa que se leyó el programa o que lo vi en el último debate y me parecieron mejor sus ideas, sino que por cuestiones muy, muy puntuales a veces, ¿no? De ciertas agendas que se comunican mejor, que llegan más directo a ese segmento de la población que está decidiendo al final, muy al final, ¿no? Ahora, esto tiene etapas, y por eso yo decía, soy optimista de que la primaria es una primera síntesis que además es voto voluntario. Yo creo que va a ir a votar harta gente, mucha más gente, mi pronóstico, me lo puedes cobrar después, pero mi pronóstico es que va a ir a votar más gente que la primaria Jadwe-Boric del 2021, que igual votó harta gente, fue casi 1,5 millones de personas. Ahora yo creo que vamos a superar los 2 millones de personas en Chile. Ahora el voto es voluntario y tienes un pool de 5 o 6 candidaturas del progresismo que van a estar disputando, va a haber debate, va a haber franja, va a haber despliegue, etc. Y lo que yo espero que ocurra, más allá de la diferenciación propia de cualquier competencia que es necesaria, digamos, y cierta fricción, es que al final hay una buena síntesis. No solo el que gane la primaria, mi candidato es Gonzalo Winter del Frente Amplio, pero más allá del que gane la primaria, nos pongamos todos detrás y además con vocación de construir un programa común, para hacer la síntesis, digamos, para la primera vuelta. Luego viene noviembre, que es la elección ya de primera vuelta, donde la derecha pareciera ser que va a 3 o 4 bandas, Matei, Kast, Kaiser, no sé si alguien más de Social Cristiano, Parisi también, o sea, a muchas bandas va la derecha, con división también parlamentaria. Yo espero que nosotros caminemos hacia la lista única parlamentaria que respalde a la candidatura que gane la primaria, ¿no? Y luego viene la segunda vuelta, si esto se define en segunda vuelta, ¿no? Y donde Gonzalo creo que lo decía en un programa, no sé si acá mismo en CNN lo dijo la semana pasada, hay un escenario muy posible en que la segunda vuelta sea Kaiser-Winter, o Kaiser quien gane la primaria, ¿no? O sea y por tanto esa disputa frente a una ultraderecha envalentonada, que ha crecido, que tiene como referentes a Trump y a Milei, bueno, vamos a ver de qué a fin de año cómo se comporta el mundo. A propósito de tu pregunta anterior, sí. O sea, si el mundo está muy, muy, muy complejo, esto sigue agravando, sigue escalando,
y por decisiones que toma Trump, bueno, yo creo que también el electorado chileno, la sociedad chilena va a decir, a ver, yo prefiero un camino de ciertas certidumbres, ¿no? De ciertas certezas más que estos liderazgos especiales, ¿no? Medio raros, que en el fondo como que salen fuera de la caja. ¿Crees que el pensamiento de la población chilena sea, a ver, mira lo que está pasando en el mundo, no, yo me voy a ir con el ganador. Aquí hay ganadores, están saliendo ganadores y los ganadores vienen de este sector. Y yo necesito estar con la gente que si es que mucha gente vota por ellos, es por algo. Y por lo tanto yo me quedo ahí, juego a ganador. Es un riesgo, yo creo que es un escenario de incertidumbre completa. Yo estuve hace poquito en Argentina, un encuentro de una red de fuerzas progresistas de América Latina y la gente de Argentina me decía, mira, nosotros veíamos venir a Milei, que crecía y crecía y crecía, pero decíamos, no, pero ¿cómo la sociedad argentina va a votar a un tipo como este, ¿no? Como Milei, un diputado loco, que la motosierra, que el espectáculo, que no sé qué. Bueno, y terminó ganando. Ahora, una situación también particular, de crítica de los gobiernos, últimos gobiernos argentinos, de inflación disparada, etcétera, y también cierto como hastío, ¿no? De la gente. Entonces, ahí está el desafío, como que nuestro proyecto progresista diga, esto no se trata de continuidad, cualquier gobierno, hay políticas que tú necesitas continuar, por ejemplo, la lucha contra la inflación. Yo creo que esa es una política, una buena política que ha aplicado Marcel, que recibió el país en 14% y hoy día está en 3, 4%, y que hay que seguir. Esa es una política de continuidad, la inflación. Pero hay otras políticas que son de profundización de cambios o de nuevos debates que no hemos dado. Y desde ese punto de vista, cuando aparecen estos nuevos temas, en los casos convenio, la situación de la casa del presidente Salvador Allende, esos temas que, para serte franco, muchos de ellos a mí me cuesta entender cómo no se percibieron que iban a transformarse en una situación convulsionante nacional. Era dado, estaban todos los ingredientes para aquello. Desde ese punto de vista, ¿qué? ¿No se vieron venir los temas? Son autogoles, yo diría, son autogoles y que vamos a ver cuánto impactan justamente en este derrotero electoral del año. Obviamente es un autogol que tú se lo entregas en bandeja a tu adversario, porque tu adversario va a estar hablando todo el día y te lo va a recordar todas las veces que... No hay ninguna razón para culparlos por eso, sería lo mismo si fuera al revés. Absolutamente, por eso te digo, es un autogol que se lo regalaste en bandeja, ¿no? La pregunta es cómo somos capaces de superar esa conversación, o sea, de ser autocríticos, de ser muy honesto y transparente en decir acá hubo errores, hubo malas decisiones, se cometieron, hubo dificultades sin duda alguna y eso hay que transparentarlo. Creo que así se ha hecho pagar responsabilidades políticas también, etcétera. Pero ¿cómo cambiamos la conversación? Pues ahí está el desafío nuestro, porque nuestro adversario va a querer que la elección se trate de estos temas, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que mejora las condiciones de vida de la gente? Que ahí yo creo que está la disputa, son otras conversaciones. No es esta polémica, digamos, ¿no? Esta polémica no impacta. Bueno, todavía hay tiempo. Y creo que todavía hay tiempo, creo que la primaria es una buena oportunidad y me parece que esto es etapa. Y veo al frente que no hay mucha vocación de proyecto común tampoco. Hay una guerra civil bien fuerte. Hay una discusión muy fuerte entre ellos, que los tienen, ¿no? Divididos. Y eso también genera ingobernabilidad. Y también algunos analistas lo he escuchado decir, mira, si llega a ganar uno de estos personajes, así tipo Kast, Kaiser, imagínate el nivel de inestabilidad que puede haber en Chile. Y también yo creo que la gente viene saliendo, ¿no? El PNUD lo dijo, el PNUD del último informe de por qué nos cuesta cambiar. Dice, mira, la gente en Chile valora los cambios, pero con estabilidad, con orden, con gradualidad, y no volver a la ingobernabilidad, digamos, ¿no? Bueno, ahí está. Estamos hoy día con ya la mesa casi servida, pero faltan todavía algunas cositas, así que porque hay tiempo todavía para que pasen cosas. Muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.